Así llegamos al quinto y último video de esta serie sobre la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. Quédate y descubre qué es el riesgo residual, por qué puede ser un riesgo aceptable y por qué es clave para tomar decisiones seguras. Y quiero que hoy descubramos algo que muchas personas pasan por alto. La matriz no termina cuando identificamos peligros o implementamos controles. En realidad, todo hace parte del ciclo PHVA de mejoramiento continuo. Planificamos, ejecutamos, verificamos y actuamos para seguir mejorando. Y precisamente aquí es donde llegamos al último paso de este ciclo, evaluar el riesgo residual. Porque solo cuando comprobamos qué riesgo permanece después de aplicar los controles, sabemos si realmente estamos protegiendo la vida de los trabajadores o si todavía debemos seguir mejorando. El riesgo residual es el nivel de riesgo que permanece después de implementar las medidas de control. En otras palabras, es el riesgo que aún existe después de haber aplicado la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y los elementos de protección personal. Ningún control garantiza en la mayoría de los casos que el riesgo desaparezca por completo. Lo que buscamos es reducirlo hasta un nivel aceptable. Y en este caso práctico vemos que antes del control el peligro era el piso mojado con una fuga de agua, la probabilidad alta, la consecuencia moderada y nos da un nivel alto. La intervención que se realizó, se elimina la fuga, se pone un piso antideslizante, se hace un procedimiento de limpieza, se hace capacitación a todos los trabajadores y se dota de calzado antideslizante. Después del control, el resultado nos da una probabilidad que disminuye considerablemente, el nivel bajo. Entonces, este riesgo bajo que aún permanece si alguien llegara a tropezar será nuestro riesgo residual. Implementar controles no significa automáticamente que el riesgo quedó controlado. La empresa debe cuestionar la efectividad de sus medidas y preguntarse si el riesgo realmente disminuyó, si los controles funcionan, si los trabajadores los están aplicando, si el riesgo quedó en un nivel aceptable. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces deben implementarse unos controles adicionales. ¿Qué significa que un riesgo sea aceptable? Un riesgo es aceptable cuando, después de aplicar los controles, la organización determina que la probabilidad y las consecuencias son lo suficientemente bajas para permitir realizar la actividad de manera segura, siempre que los controles se mantengan. La aceptación del riesgo no significa ausencia de peligro, significa que está bajo control y dentro de los criterios definidos. Veamos este ejemplo de riesgo no aceptable. Trabajo en alturas. La empresa únicamente ha entregado un arnés. Aunque exista un elemento de protección personal, la probabilidad de caída sigue siendo alta porque no hay líneas de vida, no existen barandas, no hay permisos de trabajo, no se inspeccionan los equipos. El riesgo residual continúa siendo alto. Por lo tanto, se necesitan más controles. Entonces, cuando el riesgo es aceptable, el escenario, que es el sistema integral para trabajo en alturas, cambia. Se implementa la eliminación de trabajos innecesarios en alturas con las plataformas elevadoras. En controles de ingeniería se ponen barandas perimetrales y líneas de vida certificadas. En los controles administrativos hay permisos de trabajo, capacitación constante e inspecciones. Y en los EPP, los arnés están certificados. Aquí el riesgo residual es medio o bajo, porque la probabilidad disminuye considerablemente. El riesgo es aceptable. Y este es el ecosistema de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, un organismo vivo. Aquí es donde muchas personas pueden comprender por qué la matriz no es un documento estático. La mejora continua significa que la empresa debe revisar constantemente si los controles siguen siendo efectivos. El ciclo es identificar el peligro, evaluar el riesgo, implementar controles, evaluar el riesgo residual, verificar la eficacia de los controles. Si el riesgo sigue siendo alto, implementar nuevos controles y volver a evaluar. ¿Y cuándo se reinicia este ciclo de evaluación? Este proceso se repite cada vez que cambian las condiciones de trabajo. Se presentan incidentes o accidentes. Se incorporan nuevos equipos, herramientas, maquinarias, materiales o procesos. O se detecta que los controles ya no son eficaces.
Por lo tanto, la evaluación es un proceso dinámico. Identificar estos momentos permite actuar a tiempo y prevenir riesgos. Y así concluimos el ciclo completo de gestión, porque la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo no termina cuando escribimos un control en papel, termina cuando verificamos que ese control realmente redujo el riesgo a un nivel aceptable. Si el riesgo sigue siendo alto, debemos seguir mejorando. La prevención es un proceso de mejora continua porque siempre existe una oportunidad para trabajar de forma más segura. Y el control de hoy es la evaluación de mañana. Así que el próximo paso es verificar la eficacia de nuestros controles y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Porque al final el objetivo de una matriz no es llenar un formato, es que cada trabajador regrese sano y salvo a su hogar. En esta serie sobre la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo, hemos recorrido conceptos que muchos ya conocemos, pero que con el tiempo pueden hacernos olvidar lo más importante, el verdadero propósito de la seguridad y salud en el trabajo, que es cuidar y proteger vidas. Porque aquí en Ecosistema SST, cada conocimiento, cada acción y cada mejora continua tienen un solo propósito: proteger lo más valioso, tu vida.